La atención está puesta en Venezuela desde el punto, bueno, por muchos lados está puesta, pero desde el punto de vista financiero hay una preocupación. Venezuela entre octubre y noviembre, vamos a ponerlo hasta el 2017, tendría que pagar cerca de 4,3 mil millones de dólares. 3 mil millones de dólares en interés y principal a los tenedores de bonos de PDVSA y un poco más de 1,3 mil millones de dólares a los tenedores de los bonos soberanos, que son los que emite el gobierno de Venezuela. Hay una nube que se cierne de que hay un inminente riesgo de un incumplimiento de pago o default. O sea, que en otras palabras, el gobierno PDVSA no pagaría. Hasta ahora han pagado. El gobierno ha pagado y dice que va a seguir pagando, y PDVSA ha pagado y dice que va a seguir pagando. Pero lo cierto es que el mercado lo ve con mayor riesgo. Aquí entran otras variables. Uno fue el mensaje que dio el presidente Donald Trump hace unos días, donde decía que dentro de la discusión existe la opción militar. Ya sabemos que eso levantó un montón de críticas, pero hay una preocupación real. Incluso uno de los mayores tenedores de bonos soberanos de Venezuela, recientemente, en Bloomberg, en una entrevista que le hicieron, el jefe de investigación de esa firma, dice que eso pudiera ayudar a evitar un default a la administración de Maduro. Por otro lado, recientemente, caso de Odebrecht, el procurador general Fernando Carrillo, esto lo voy a leer porque es importante, aseguró que la ex fiscal Luisa Ortega, que salió del país junto a su marido, que también es un diputado, tiene documentos para destapar el escándalo de pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en Venezuela. Quiero que escuchemos el SOT. Por el otro lado, la fiscal Ortega nos informó en la reunión de fiscales y procuradores en Puebla el pasado viernes que tiene las evidencias, los documentos, las facturas de los elementos fundamentales para destapar la corrupción relacionada con Odebrecht en el caso de Venezuela, que como ustedes saben no hay una sola línea de investigación. Yo creo que eso nos conviene a todos, le conviene a América Latina, le conviene a la justicia internacional y le conviene al pueblo venezolano, porque yo creo que los dictadores se caen cuando la corrupción se hace evidente. Ok, tenemos el problema de liquidez. Vimos este lunes el presidente de PDVSA diciendo que hay un bloqueo financiero a la petrolera estatal. Tenemos estas amenazas de la opción militar. Ahora tenemos esto del caso Odebrecht. Esto pone en mayor riesgo el incumplimiento de pago por parte del gobierno venezolano. Vamos con Alejandro Arriaza, economista de la Casa Barclays desde Nueva York. Arriaza, es un gusto tenerte en el programa. Vamos a dividir la discusión en dos partes. Primero, el caso que se está hablando de Odebrecht. Cuando tú escuchas todo esto, ¿qué lectura tú le das y qué te preocupa o no te preocupa desde el punto de vista financiero con este mensaje de que hay que pagar entre octubre y noviembre estos 4,3 mil millones de dólares entre principales e intereses? Sí, bueno, claramente todas estas noticias agregan ruido que no ayuda a Venezuela en la búsqueda de financiamiento para cumplir con sus compromisos. Pues ya antes de que toda esta crisis política estallara, ya Venezuela se encontraba en una situación bastante comprometida, dado que durante los últimos años ha venido agotando los pocos activos que le quedaba para cumplir los compromisos que tenía y al mismo tiempo tratando de sostener un régimen económico que es insostenible, pues, ¿no? Ante esa situación, el país necesita de financiamiento. El año pasado logró evitar un default gracias a un canje que hizo de parte de su deuda. Sin embargo, este año, con lo que son las amenazas de sanciones, el riesgo de que la deuda pudiese ser repudiada, dado que el gobierno y la Asamblea Nacional Constituyente están bajo cuestionamiento, y en general toda la incertidumbre e inestabilidad política que vive el país hace prácticamente imposible que el país pueda encontrar alguna nueva fuente de financiamiento. Pues esto se queda exclusivamente limitado a la poca ayuda que pueda recibir tal vez de China o de Rusia y quemar los últimos activos que le quedan.
Ok, pero entonces yo me voy a poner voy a poner lo más frío posible. Digo, bueno, el caso de Lava Jato en Brasil ha sido un escándalo. Odebrecht, Marcelo está preso, 19 años. Sin embargo, los tenedores de bonos no están preocupados con el bono brasileño. Sí que puede caer un poco el valor de los bonos. Sin embargo, no están diciendo, bueno, vamos a salir a la venta de estos bonos, a pesar de que se está investigando el caso de corrupción. ¿Por qué habría la diferencia entre Brasil y Venezuela? O sea, ¿cuál sería el punto para decir, ok, este caso, digamos que salen todas estas pruebas que ya se están amenazando, ¿en qué pudiera afectar cuando en Brasil no se está viendo el efecto que algunos hablan sí se tendría en Venezuela? Bueno, claramente Venezuela está en una situación financiera mucho más crítica que la que pueda tener Brasil. Pues, ¿no? O sea, Venezuela progresivamente se ha ido quedando sin activos para poder cumplir con sus compromisos. Pues. Así que más allá de estas noticias ya existe un riesgo de incumplimiento dada lo crítico de la situación económica del país. Pues, ¿no? En ese sentido, este tipo de noticias lo que hacen es, como te decía antes, que ante los riesgos reputacionales, los riesgos de repudio de la deuda y los riesgos de crédito como tal que son inherentes al país, hagan aún más difícil que el país consiga algún tipo de financiamiento. Aquí tengo en mis notas recientes que la probabilidad de que haya un default en los próximos 12 meses está en un 65%, o sea que el mercado lo está poniendo a ese nivel alto. Otro punto, vamos con el tema de la opción militar que habló Trump. Recientemente vi en una entrevista que le hicieron en Bloomberg al Jan Den. Jan Den es el jefe de investigaciones de Ashmore Group, que es una firma de inversiones que maneja cerca de 52.000 millones de dólares en activos. Ellos son el tercer tenedor de bonos soberanos en Venezuela. O sea, ellos tienen interés en los bonos venezolanos. Y el titular del Bloomberg dice que la opción militar que esbozó Trump para Venezuela pudiera ayudar a evitar un incumplimiento de pago. Y las dos razones que da, que por un lado ayudaría a sostener el reclamo de que el imperialismo se está metiendo en los asuntos internos de Venezuela y por tanto el problema económico por culpa del imperio, pero que además llevaría a priorizar los 3,5 mil millones de dólares que hay en pagos que tiene que hacer. Y eso es lo que no entiendo todavía. ¿Por qué? O sea, ¿por qué esta amenaza ayudaría a evitar un default? ¿Tú le has encontrado alguna lógica a esto? Sí, la verdad que yo lo veo bastante diferente, pues, ¿no? O sea, creo que las personas que toman esa visión la hacen desde el punto de vista que hasta ahora el presidente Maduro ha mostrado la voluntad de seguir cumpliendo con los compromisos de deuda, dado que no está en capacidad de llevar adelante una reestructuración de la deuda, pues, ¿no? Entonces, ante esa incapacidad, lo único que puede hacer es seguir pagando hasta que se quede sin plata para pagar, pues, ¿no? Sin embargo, pensar que por esta amenaza las probabilidades de que el presidente Maduro permanezca en el poder cambian significativamente, creo que es un poco atrevido, por decir lo mínimo, pues, ¿no? O sea, en el pasado lo que hemos visto es que cuando se han adoptado sanciones, por ejemplo, cuando el presidente Obama tomó sanciones contra el gobierno o funcionarios del gobierno en 2014, o cuando se hizo contra el vicepresidente Tarek El-Aissami a principios de este año, sí el presidente registró alguna recuperación en su popularidad, pero fueron incrementos relativamente pequeños y transitorios. Pues dado que la gravedad de la crisis venezolana es tan grande y el nivel de rechazo que tiene el presidente Maduro es tan grande que las ayudas de popularidad que este tipo de declaraciones le pueden dar tal vez es bastante limitado. Alejandro Arriaza, economista de la Casa Barclays desde Nueva York. Como siempre, Arriaza, es un gusto tenerte en el programa.